Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Tomen su lugar, por favor. Vamos a tener en estos momentos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y el tema titulado para este mediodía es Jesús, dueño del sábado. Quiero que abran sus sagradas escrituras. En el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, el versículo 28 dice: así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Llamado así nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Era un común denominador porque los humanos y el Señor Jesús hecho humano también tuvo un hombre terrenal que representó su paternidad. Y era un calificativo que se le daba a todo ser humano. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Dice el verso 27, también les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Quiere decir, hubo un día que Dios hizo para que el hombre lo dedicara a Dios. Ese fue el motivo por el cual el séptimo día fue llamado día de reposo, pero con un singular de nuestro Dios en el tiempo de la creación. Cuando Dios hizo la creación, la culminó con el séptimo día. Y esa culminación fue que al séptimo día lo reposó. Lo bendijo y lo santificó, a excepción de los 6 días anteriores que había hecho la creación. Pero al séptimo le pone un sello especial, lo reposa. No hay obra en ese día, para que el hombre tuviera memoria no solamente de la creación de Dios en el principio, sino que había un día especial y que sería dedicado al Creador eterno. Esto quiere decir, hermanos, que toda la humanidad, la intención de Dios era que guardaran el día de reposo, el día sábado. Sin embargo, los primeros descendientes de Adán observaron las instrucciones y los ejemplos de nuestro Dios como el día sábado. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, hoy en día sigue teniendo la contemplación del día sábado para guardarlo. Cuando decimos para guardarlo es para ponerlo por obra, para que no trabajemos, para que se lo dediquemos en reposo espiritual a nuestro Dios, en adoración, en alabanza, en reconocimiento a su creación, en reconocimiento que hay un Dios y que le debemos un día dedicado al Dios Todopoderoso. Así que el Señor Jesús también fue un hombre que adoró al Padre Eterno y que lo obedeció en todo y que se sujetó a reposar el día sábado. Pero en ese tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, se encontró con unos hombres que eran celosísimos de la ley de Moisés. La ley de Moisés, ya hecha una nación, el pueblo de Israel, y que a través de los años en el tiempo de Jesús, los fariseos que tenían un grupo llamado el Sanedrín y que eran 70
ancianos, principales, fariseos, que velaban por poner por obra, y toda la nación la pusiera por obra, la doctrina de Moisés. Moisés había sido un legislador que había dado leyes, mandamientos, ordenanzas que Dios le había dictado y que las escribió en un libro, y que todas esas ordenanzas se las dio a conocer al pueblo de Israel cuando ya era una nación. Entonces, los fariseos tenían la doctrina de Moisés, llamada la doctrina de los fariseos. Ellos, velando por ello, se encontraron con el Señor Jesús con el día sábado. Y vamos a analizar la doctrina de los fariseos y la doctrina de Cristo. Al analizar la doctrina de Cristo, sí vemos una diferencia. La diferencia entre la doctrina de Cristo y la doctrina de los fariseos basada en la ley, en el libro de la ley de Moisés, es que si era encontrado un hombre recogiendo leña en el día del sábado, moría apedreado. ¿Por qué dio esa ley nuestro Dios a Moisés para que la conociera todo el pueblo? Es que el pueblo de Israel, que era una luz para el mundo entero, se estaba olvidando de guardar los mandamientos y las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés. Y entonces Dios marcó en esas leyes sentencia de muerte para el que violaba el sábado, que muera apedreado, para que no sea tan fácil quebrantar el día del Señor. Y así como en eso, en todas las leyes que Dios ordenó, en todos los mandamientos que Dios ordenó, el hombre que robaba también tenía pena de muerte. El hombre que adulteraba también tenía pena de muerte. Todos los infractores de la ley, cuando eran declarados culpables, llevaban la pena de muerte, apedreados. Recordando aquella historia de la palabra de Dios en los tiempos de Josué, había un hombre que se llamaba Achán y había hurtado un manto babilónico, ciclos de plata, y también había hurtado un lingote de oro. ¿Recuerdan aquella historia? Y le enterró abajo de su terrado, de su cama. Y entonces el pueblo llevaba un anatema. Un anatema quiere decir llevaba una maldición. Pueblo que llegaba, los gobernaba, los sojuzgaba, los esclavizaba, hasta que Josué dijo: aquí hay algo mal entre vosotros y tenemos que arrancar ese mal de entre la nación. Y a todos los jefes de familias del pueblo de Israel los hizo pasar frente a la ley de Dios, al arca de la alianza, que era la gloria de Dios manifestada para con el pueblo, y que sabían que nadie ante semejante pacto de la alianza podían mentir, y los puso frente a ello y les dijo: uno por uno, tú tomaste el lingote de oro, tú tomaste algo de los asirios. Y decían los que no lo habían hecho: no. Pero llegó el cabecera de familia, Achán, y él dijo: no puedo mentir, yo tomé un manto babilónico, tomé 300 ciclos de plata y tomé un lingote. Lingote quiere decir un changote de oro, que eran ídolos de los asirios y de los babilonios. Y entonces, cuando tomó él esto, Josué consulta a los ancianos: ¿qué hacemos con este mal? Y nuestro Dios se manifiesta a través de los ancianos y dice: que sea quemado su terrado,
y que muera él y su familia. Eso era lo que estaba señalado para el que tomaba ídolos. Él había tomado los ídolos de los asirios. Entonces eso pasaba con aquellos que infringían las ordenanzas y los mandamientos de nuestro Dios. Los fariseos, ellos se fijaban en eso. Ellos cuidaban que la ley de Moisés, escrita en un libro, se llevara a cabo al pie de la letra para la nación. Pero el Señor Jesús ante los fariseos siempre les decía: ustedes son hipócritas fariseos, porque ni ustedes pueden guardar lo que les anuncian al pueblo. Ustedes se comen el camello. Fíjese bien. El Señor Jesús les refuta a ellos: ustedes se comen el camello y quieren que el pueblo sí se someta a las leyes que ustedes les implican. ¿Por qué les refutó el Señor Jesús? Se comen el camello. ¿Era lícito comer el camello? ¿Es lícito comer camello hasta el día de hoy? No. El camello tiene una característica que es rumiante, pero no tiene la pezuña hendida. Entonces el camello no se podía ni se puede comer hasta el día de hoy. Pero el Señor Jesús conocía perfectamente la mente de los fariseos y por eso les decía hipócritas, porque eran mentirosos, porque en sus actos no hacían lo que ellos exigían que la nación hiciera. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios y quiero citar el capítulo 7 de Mateo. El capítulo 7 de Mateo, versículo 28. Dice así del capítulo 7 del versículo 28 en adelante. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban, ¿de qué? Se admiraban de su doctrina. Quiere decir, el Señor Jesús al hablar no hablaba como los fariseos. ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y los fariseos? Que el Señor Jesús aplicaba el amor, la justicia y la misericordia. Y los fariseos se iban a la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ellos, la ley de Moisés dice, y se iban a la letra de la ley de Moisés. Fíjese bien, quiero que veamos otro pasaje en Lucas 4, versículo 32. Lucas 4, 32. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era ¿cómo? Con potestad. Se maravillaban de su doctrina, porque lo que él hablaba era con potestad. El Señor Jesús tenía toda la autoridad y la potestad del Padre en su ser, de tal manera que cuando predicaba, convencía, porque tenía la verdad, y la verdad va acompañada de la razón. Fíjense bien, hermanos, quiero ver después de estos pasajes que hemos visto que la gente se maravillaba de su doctrina y que era diferente la doctrina de Cristo a la doctrina de los fariseos. ¿Cuál era la diferencia? Que los fariseos pedían pena de muerte conforme a la ley de Moisés y Jesucristo pedía amor, misericordia, bondad, juicio justo. Eso era lo que el Señor Jesús mostraba y enseñaba a las gentes. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, Juan 8, 28. Y díjoles Jesús:
Cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de sí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a Él agrada, eso es lo que yo hago. Fíjese bien. El Señor Jesús estaba mostrando aquí que lo que Él hacía y hablaba, lo hacía y lo hablaba porque el Padre se lo enseñaba y le decía. Quiero que citemos otra parte de la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 7, en ese mismo evangelio, pero ahora en el capítulo 7, en el verso 15 en adelante. Juan 7 del 15 en adelante dice: y maravillándose los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? ¿Quiénes se maravillaban? Los judíos. ¿Qué decían del Señor Jesús? ¿Cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Ellos tenían en mente Jesús, carpintero, su padre, carpintero, no estudió en ninguna escuela rabínica. Se maravillaban al oírlo, se maravillaban al ver lo que hacía. Verso 16, respondiendo Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Y los fariseos buscaban su propia gloria? ¿Sí? ¿Y los judíos buscaban su propia gloria? ¿Sí? Recordemos cuando los reprende el Señor Jesús, vosotros oráis en las plazas y ponen su cara allí toda pálida, estamos en ayuno y estamos en oración. El Señor Jesús le dice, y cuando vosotros oréis, ciérrate en tu cámara, donde nadie te vea, que lo que tú confesares en secreto, vuestro Padre te lo recompensará en público. Entonces era diferente la doctrina de los fariseos y la doctrina de Cristo. Sí, dice aquí la palabra de Dios, verso 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Respondió la gente y dijo, demonios tiene este. ¿Quién te procura matar? Le preguntaron. ¿Y si había quien procuraba matar al Señor Jesús? Jesús respondió y díjoles, una obra hice, y todos se quedaron maravillados. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Quiere decir, la circuncisión era una obra y censuraban al Señor Jesús porque en sábado sanaba. Había sanado a un hombre que tenía la mano seca. Había sanado a un hombre que era ciego. Y decían, ¿por qué en día sábado sana? Quebranta el sábado haciendo sanidades. Pero el Señor Jesús aquí les dice a ellos, vosotros decís que guardáis el día sábado y mandan circuncidar y circuncidan a sus hijos.
Verso 23. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre? No juzgáis según lo que parece, mas juzgáis justo juicio. ¿Estaban haciendo justo juicio? ¿Sí o no? El Señor Jesús estaba aquí señalando que ellos no eran justos y en el juicio que hacían, no hacían un justo juicio. Quebrantaban el día del sábado haciendo obra, circuncidando judíos. Y se enojaban con Jesús porque Él sanaba en día del sábado. Seguimos leyendo la palabra de nuestro Dios. Decían entonces uno de los de Jerusalén: ¿no es este al que buscan para matarlo? He aquí habla públicamente y no le dice nada. ¿Sí habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Entre los judíos se preguntaban eso. ¿Habrán entendido los príncipes? Cuando dice aquí los príncipes, es los principales del Sanedrín. ¿Habrán entendido que este es el Cristo? Porque había pueblo que ya entendía, este es el Cristo, por lo que habla, por lo que dice, por lo que hace. Mas sabemos de dónde es, y cuando viniera el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Había una confusión entre el pueblo. Unos decían, sí es el Cristo, otros no entendían que Él era el Cristo y decían, aún falta por llegar. Quiero que veamos otra parte de la palabra de nuestro Dios. Después de haber leído y explicado esta parte, Juan capítulo 9, hermanos, aquí el Señor Jesús sana a un hombre ciego. Lo hermoso es que le preguntan al Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? El Señor Jesús, con toda la potestad de Dios, le dice, ni este pecó, ni sus padres pecaron. Entonces, ¿por qué está ciego? Para que yo lo sane y vean el poder de Dios en mí. Y lo sanó. Y después le dijeron a ese hombre, ahora que ves, ¿quién es el que te ha sanado? Y él dijo, yo no sé quién es, solo sé que veo. Y le dijeron a sus padres, ¿quién es el que lo sanó? Y sus padres dijeron, pregúntenle a él, porque a nosotros sí vemos. El que no veía, ya ve. Es mayor de edad, pregúntenle a él. Fue cuando fueron y le preguntaron. Y él les dijo, no sé, yo solo sé que ahora veo. Vamos a ver, sí, el capítulo 9 del Evangelio de Juan. En el verso 19 en adelante hasta el 25. Y preguntaban diciéndoles, este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Respondieronle sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, mas como ve ahora, no sabemos o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, pregúntenle a él hablará de sí. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesare ser el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene y pregúntenle a él.
Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijéronle: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Por qué decían los fariseos: ese es pecador? Porque lo había sanado en sábado. ¿Y era pecador? El Señor Jesús se mantuvo sin pecado, siendo semejante a las pasiones que nosotros sentimos y tenemos. Pero Él fue obediente en todo al Padre Eterno. Había sanado en día del sábado. Por eso le llamaban pecador. Le llamaban pecador porque Él se sentaba a comer en la mesa con los borrachos. Y por eso era pecador. Y lo censuraban los fariseos y decían: este se sienta con mujeres públicas, es un pecador. ¿Y era pecador por eso? El Señor Jesús dijo: yo no he venido para perder almas, sino para salvarlas del pecado. Quiero terminar, hermanos, esta parte de la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús puso un ejemplo muy hermoso y les dijo a los fariseos: ¿quién de vosotros, teniendo un borrego y se le cae al pozo, lo saca o lo deja morir? ¿Qué contestaron los fariseos? Y les dijo el Señor Jesús: pero si fuere sábado, lo dejan morir porque es sábado, o lo sacan. Yo les pregunto a ustedes: ¿en sábado es lícito hacer el bien o no hacerlo? Les dijo el Señor Jesús a los fariseos. Y ellos no respondieron. ¿Qué decimos? No pudieron contestar. Porque si decían: sí, está bien que se haga el bien en sábado, yo he sanado en sábado y ustedes me han censurado por eso y me dicen que soy pecador, que he quebrantado el día del Señor. Por eso se quedaban callados. Y ninguno de ellos, que cayendo su borrego o su becerro o su oveja al pozo, lo deja morir. Antes lo sacan. ¿Y por qué lo sacaban? ¿Por preservarle la vida al becerro? Por su valor. Exacto, por su valor. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a practicar la doctrina de Cristo. Cristo Jesús no desechó el día del Señor. Al contrario, Él se sometió a la voluntad del Padre y reconoció que el día del Señor es el día sábado. Pero también, viendo la necesidad de sanar, ¿quién de vosotros, diría el Señor hoy en día, que teniendo a nuestro hijo con fiebre, no corre y lo lleva al hospital o lo dejamos morir? Actuamos y por amor preservamos la vida a nuestro hijo, buscando preservar la vida a nuestro hijo. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta que el día del Señor es el día del sábado. Y tenemos que tomar muy en cuenta que ese día lo escogió nuestro Dios, reposándolo, bendiciéndolo y santificándolo. Que Dios nos bendiga a todos. Paz a vosotros.